No coincido, ya que yo sí me lo tomo muy personal, pero esos o ya están presos o están en Morena. Andrés Manuel López Obrador siempre lo dijo, su electorado son los más pobres, los más ignorantes. Él lo dijo en una de sus mañaneras y está públicamente, que es la gente que vota por él. ¿Creen que por estar en otro partido hayan cambiado? ¿Qué opinas de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Hola amigas y amigos, estamos aquí en un nuevo podcast de Nota Nota. Aquí en Contratiempo. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Alejandro es asesor de Cámara de Diputados y un gran liderazgo dentro de aquí el movimiento priista y dentro de otras áreas, ¿no? A ver, platícanos un poquito de ti, mi querido Ale. No, claro, ahí andamos dándole con todo en el Comité Municipal del PRI en Magdalena Contreras, operando políticamente, andamos trabajando como asesores legislativos en Cámara de Diputados, dándole con todo, ejerciendo nuestro libre derecho a la libertad de expresión, poniendo por delante nuestros valores y nuestras convicciones y los principios estatutarios de nuestro Instituto Político Nacional. Y bueno, también, pues obviamente, pues ya conocen aquí a mi amigo Brian Eduardo, estudiante de la Escuela Superior de Música dentro de la especialidad de viola clásica, y pues yo, su servidor, Héctor Rodríguez, de igual manera guitarrista clásico y actual secretario de Cultura de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del Partido Revolucionario Institucional. Qué bueno, que si se preguntan por qué estamos aquí, tenemos un capítulo especial, precisamente. Aquí tengo que agradecer a estas dos personas que están acompañándonos porque ellos son los que nos han dado acceso a este lugar. Y pues un capítulo especial porque hoy vamos a hablar específicamente más en temas de política. Por eso nos acompaña aquí mi compañero Alejandro, ya que él es un experto y además le ha dado con todo al gobierno, tiene muchísimos seguidores en redes sociales que apoyan su trabajo y su trayectoria. Un gran abogado, estuvo también dentro de escuela militar, una gran trayectoria que tiene y un gran expertise. No sé si nos quisieras platicar un poco de tus credenciales que has hecho y por qué estás en la política. No, mira, antes que nada, yo estoy en política para impactar a través de políticas públicas en las y los mexicanos, una meta futuro, porque considero que la política es la forma más directa de beneficiar al pueblo mexicano. Y pues sí, efectivamente estuve en la Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea estudiando la licenciatura en Aeronáutica Militar, controlador de vuelo en el Colegio del Aire. Desgraciadamente me dieron de baja por otras circunstancias, haciendo mi curso básico de formación militar en el Heroico Colegio Militar. Y soy estudiante de la licenciatura en Derecho, ya terminé la carrera, ya únicamente estoy liberando mi título y pues muy agradecido de que me hayan invitado. No, al contrario, bienvenido. La verdad es que desde hace mucho queríamos platicar contigo y pues obviamente ya tú y yo más cercanos, pues yo conozco tu trayectoria, aparte de que pues eres una gran persona y digo, no te da miedo nada. A veces veo que te enfrentas directamente a legisladores corruptos, mañosos, o les dices sus cosas de frente y pues sin miedo. Sin miedo. Hay mucha gente en redes sociales que muchos lo admiramos, por supuesto. Hay otros que lo mandan a atacar porque quieren desprestigiar su imagen, ¿no? Por supuesto, al final de cuentas, en política nada es personal. Esa es la regla de oro y usted lo entiende perfectamente y sabe dónde sí y dónde no, ¿verdad? Sí, claro que sí, como bien lo mencionas, ahí sí hubo algo donde no coincido, ya que yo sí me lo tomo muy personal. Pues ya saben ustedes, ¿eh? Yo en lo personal considero que hay varios narcopolíticos que hoy se encuentran usurpando el poder. El movimiento Regeneración Nacional Morena llegaron a profanar la patria con discursos de unidad, de austeridad, disfrazados de bienestar, pero en realidad se pintan de demócratas que les gusta la democracia, pero son los más autoritarios de todo. En el 2023, que con el Ejecutivo Federal de López Obrador mandaron reformas en materia político-electoral al Congreso de la Unión, atentando completamente contra la democracia de las y los mexicanos. Nuevamente, cosa que está sucediendo nuevamente en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y creo que es muy importante alzar la voz, enfrentar a estos
políticos, señalarlos, que conozca el pueblo mexicano quiénes son los políticos que están robándoles dinero, robando del erario público, que tienen vínculos con el narcotráfico. No hay que irnos muy lejos para empezar a señalar narcopolíticos. Hace unos días fue detenido Diego Rivera, expresidente municipal de Tequila, Jalisco. Tequila, Jalisco, que es un municipio cuna del tequila, símbolo de nuestra identidad nacional, y que ha sido acusado por tener nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación, por hacer desvío de recursos, hacer extorsión y un sinfín de cargos que le están imputando este desagradable personaje de la política mexicana. Pero hay más, o sea, es un mundo de narcopolíticos. He estado señalando mucho a Susana Cisneros, actual presidenta municipal de Ecatepec, que ha sido señalada por tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, con el grupo criminal de La Choquiza, que son grupos que siembran el terror en las y los mexicanos. Los mexicanos tienen miedo de salir a las calles. Nuevamente también apenas estaba en la comisión permanente cuando vienen los senadores a la Cámara Baja de nuestro país, una senadora del municipio de Chimalhuacán, que desgraciadamente esta mujer dice que el gobierno mexicano está entregando resultados a la población en materia de seguridad pública, pero no se da cuenta que en el municipio que ella representa, a través del ámbito legislativo, es un municipio en Chimalhuacán, está coludido por la familia michoacana, y es gente que tiene miedo de salir a las calles, y gente que se está normalizando la delincuencia organizada, el crimen organizado, que son conceptos totalmente diferentes, pero que desgraciadamente hay que alzar la voz, hay que enfrentarlos y hay que decirle a los mexicanos qué es lo que está pasando. ¿Consideras que las estrategias de seguridad del gobierno federal, del gobierno de México, está implementando buenas estrategias o va por todo lo contrario? ¿Crees que la doctora Claudia Sheinbaum está haciendo algo para combatir el narcotráfico o crees que trabaja para ellos? No, por supuesto que no. Mira, yo he dicho públicamente en mi TikTok, de hecho creo que el video donde hablo precisamente de eso tuvo como 300,000 vistas, donde señalo que el gobierno mexicano es cómplice del narcotráfico por omisión. Claudia Sheinbaum es una mujer muy déspota, muy ignorante, muy arrogante, y que no ha sabido llevar una buena gobernabilidad de la nación. La estrategia en materia de seguridad pública es una estrategia que se pinta de humanista a través de la política de abrazos, no balazos. Yo discrepo totalmente con esta ideología política, con esta estrategia de seguridad, ya que considero que al narcotráfico hay que agarrarlo por los cuernos, hay que enfrentarle, hace unos momentos estaba haciendo un live en TikTok justamente hablando del mismo tema. Decían que en los gobiernos priistas, en los gobiernos revolucionarios, había políticos señalados al narcotráfico y que el Partido Revolucionario Institucional protegía el narcotráfico, cosa en la que no estoy completamente de acuerdo. Sí, ha habido políticos corruptos, ha habido políticos que han sido señalados de corrupción, pero esos o ya están presos o están en Morena. Y segundo, verán, la estrategia de seguridad se me hace meramente despreciable, porque son las personas, no considero que se les vaya a dar abrazos a los criminales que siembran el miedo en las familias mexicanas, que le venden droga a nuestros jóvenes, que secuestran a los estudiantes que estudian para servir a su nación, que eso es algo que le da patria a la nación. Inclusive ahorita hasta se puede decir que hasta parece terrorismo que no quieren combatir, ¿no? Eso es algo muy correcto, muy acertado. Repito, la política de abrazos no balazos, pésima estrategia de seguridad. Verán, por ejemplo, en los gobiernos peñistas, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se capturó a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. ¿Qué pasó en los gobiernos de López Obrador? Capturaron a Ovidio Guzmán, el ratón, hijo del Chapo Guzmán, y lo liberaron. ¿Por qué? Supuestamente bajo la argumentación pobre, ignorante y despreciable de que estaban matando a los ciudadanos. ¿Pero qué? No tenemos policías municipales, no tenemos una Secretaría de Seguridad Ciudadana en el estado de Sinaloa, no tenemos Ejército Nacional, no tenemos Guardia Nacional, no tenemos Marina. Eso para mí es una falta de gobernabilidad. No sé qué opinan ustedes. Yo sí estoy muy de acuerdo contigo. Justamente creo que es un tema que yo personalmente sí digo, yo no entiendo en qué momento salió eso de abrazos no balazos, porque es como decir, voy a protegerte de una u otra manera, para mí, con ellos, no sé tú.
Pues a mí, por ejemplo, me gustaría ver qué piensas. Dentro de la estrategia de seguridad nacional hay varios ejes que van a combatir. El primero dicen que es el más importante, pero a mi gusto yo no veo que lo hagan, que lo implementen, es la atención a las causas. Actualmente con el bienestar de Morena, pues dicen que atenden a los jóvenes, a los estudiantes, atienden a temas de materia de salud, la economía dicen que está maravillosa y que si a ustedes no les falta nada en su casa es la manera de alejarnos del crimen organizado o los grupos fácticos que realmente son los que gobiernan este país. ¿Tú crees que de verdad sí hay esta atención a las causas? Lo que mencionas es muy cierto, pero considero que no le hay, y te voy a decir por qué. Para combatir realmente al narcotráfico, de hecho estoy haciendo un libro de eso, ahí espero publicarlo próximamente en sesiones, en meses más adelantados, espero que sea publicado mi libro, donde hablo precisamente de esto. Verán, hace tiempo un joven estudiante, fui a dar una conferencia a una universidad, a la Universidad de la UNAM, y un estudiante que estudiaba química me dijo algo muy importante, me dijo cómo se combate el narcotráfico y le puse el ejemplo, mira, es como si tú hicieras una exposición en tu universidad sobre la tabla periódica. Bueno, pues vas a hablar de los 118 elementos de la tabla periódica, el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el neón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si hablas solo del hidrógeno, pues no estaría completa tu exposición, y vas a hablar, no sé, de los isótopos que tiene el uranio, tu exposición sería muy pobre. Entonces pasa lo mismo a la hora de hacer una estrategia de seguridad, porque el partido Morena está eliminando los narcocorridos, supuestamente para eliminar una narcocultura, que eso es una verdadera aberración intelectual, si me lo preguntan. Yo considero que hay que atacar varias causas del gobierno, principalmente empezando por la educación, porque un joven educado es un joven que no se va... Un joven con educación es un joven que no necesita un arma para sentirse poderoso, es un joven que entiende el gobierno, que no es cómplice de la corrupción y que tiene docenas, cientos de oportunidades para desempeñarse en su vida profesional y salir adelante sin necesidad de unirse a la delincuencia organizada. No, y de hecho, por ejemplo, como tú bien lo dices, ¿no? Lo de los corridos, digo, al final de cuentas es música y creo que es una manera de expresar. Igual como decías, o sea, también que descalificaban los videojuegos y decían que también los videojuegos te hacían violento y que precisamente iban a subir el impuesto. Desde mi perspectiva, digo, yo siempre he sido gamer, tengo desde chiquito que llevo jugando y tú me conoces, no soy nada violento. Entonces, como echarle la culpa a algo más, creo que no es lo correcto. Bueno, yo sí te he visto en tus etapas, pero... Eso no hablemos. Ok, bueno, y en temas de educación, bueno, obviamente yo concuerdo contigo que un joven educado es un joven que no necesita un arma para sentirse poderoso, ¿no? ¿Tú crees que eso le conviene al gobierno? Tener a jóvenes educados, que sepan cómo funciona el país, que sean cultos y que, por supuesto, digo, Andrés Manuel López Obrador siempre lo dijo, su electorado son los más pobres, los más ignorantes. Él lo dijo en una de sus mañaneras y está públicamente que es la gente que vota por él. ¿Tú crees que si acaban con esto, seguirá existiendo Morena? Mira, fíjate que es una maravillosa pregunta, porque si te das cuenta, y no estoy generalizando ni mucho menos, pero lo he visto en mis redes sociales, pueden ver los comentarios de mis videos, yo los dejo tal cual, lo que me comenta la gente yo lo dejo, yo no censuro comentarios ni mucho menos, y desgraciadamente la gente que recae en el fanatismo político del Movimiento Regeneración Nacional habla sin argumentos, habla sin bases, habla sin hechos, y cuando llega uno que sí habla con argumentos, con bases y hechos, no se habla de la deuda de Pemex del 2006, que si no mal recuerdo era de 300,000 millones de pesos. Actualmente la deuda está en llegando a los 2 billones. No es cierto. No, ¿para qué les voy a dar datos? Bueno, los estaremos poniendo por aquí. Necesito leer los reportes financieros de Pemex, que sí los he leído, pero desgraciadamente ahorita no recuerdo bien los datos. Digo, son números. Sí, claro. Pero les empiezas a hablar con argumentos, con hechos, con bases, con datos, y
desgraciadamente recaen en la descalificación. Empiezan a decirnos, no, que tú eres priista y que... PRI robó más. Sí, no. Y yo siempre les contesto lo mismo que siempre lo he dicho y lo voy a decir. Yo no soy del PRI de Cuauhtémoc Gutiérrez, de Alfredo del Mazo, de Javier Duarte. Esos ya están presos o están en Morena. Pero ¿saben de qué PRI sí soy? Yo soy del PRI de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, de Luis Donaldo Colosio, de Plutarco Elías Calles, de Adolfo Ruiz Cortines, de Adolfo López Mateos, que han sido cuadros políticos que le han dado tierra, patria y libertad a nuestra amada nación, a las y los mexicanos. Desgraciadamente hay que informarse para saber eso, hay que transmitirle, comunicarle a los mexicanos qué es lo que ha hecho el PRI, porque el PRI es el partido que ha construido la nación. Por ejemplo, hablaba de Adolfo López Mateos. En el sexenio de Adolfo López Mateos se creó el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, se creó el CONASAMI, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, debido al gran rezago educativo que había en aquella época. Entonces, son políticas públicas que se han implementado en la nación, que han beneficiado a millones de mexicanos. Y desgraciadamente, como bien lo menciona Héctor, hay muchas personas que no lo saben. Hay muchas personas que se basan en los discursos populistas de Morena y recaen en eso. Y bueno, y por ejemplo, ¿ustedes qué opinan acerca de las personas que estaban en este partido y se pasaron a Morena? Se vayan a pasar al otro. Bueno, que son unos chapulines. Son gente que, bueno, pues está en el poder, en el servicio público para servirse de él. ¿Y realmente creen que por estar en otro partido hayan cambiado? No. ¿Como lo cuentan, como lo pintan? No, mira, ahí tenemos el ejemplo de esta mujer que no sabe ni siquiera hablar muy bien, Cintia López Castro, una mujer meramente que se fue, que decía combatir a Morena, que los tachaba de lo peor del mundo, pero hoy vean sus discursos en el Senado, vean las entrevistas que da en la Cámara de Senadores, vean el grupo político con el que se está juntando con Andrea Chávez, que es una mujer que dice que no existe el cobro de piso en la nación, que no existe las desapariciones forzadas, sabiendo que en México hoy hay una crisis de desapariciones forzadas en la nación, homicidios violentos, se encuentran fosas clandestinas y campos de exterminio, y es algo verdaderamente despreciable. ¿Crees que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está haciendo su trabajo para obligar al gobierno de México a aceptar y reconocer estos temas que son una crisis para todos los mexicanos, como lo es la desaparición forzada, como son las fosas clandestinas, como son los millones de muertos que hay día a día? ¿Tú crees que hay una buena intervención de parte de esta comisión y que el gobierno está acatando las recomendaciones que ellos emiten? Mira, si te soy muy honesto, yo creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo ha llevado bien a cierto punto. Verás, yo si fuera legislador, yo promulgaría, por ejemplo, de hecho estuve haciendo mi tesis de algo parecido. Desgraciadamente no la terminé, pero es algo que pienso retomarlo en meses próximos. Creo que para enfrentar realmente a la delincuencia organizada hay que preparar a nuestros policías, a nuestros soldados, a nuestros militares que enfrentan a estos personajes que no hacen más que sembrar el terror y el narcotráfico en la nación. Hay que legislar la ley del uso de la fuerza, el artículo 5, 6 y 7, que es donde se le prohíbe a los militares, a los soldados, hacer el uso de la fuerza en contra del narcotráfico. Creo que eso es algo completamente despreciable, porque si un soldado llega a matar a un narcotraficante, pues va a tener consecuencias legales. Deben de disparar a matar. Y de hecho, claro, hace tiempo estuve teniendo una plática muy interesante con el general de división García, cuando era cadete. Hablábamos mucho de seguridad nacional, un gran mentor del cual aprendí muchísimas cosas. Y desgraciadamente un soldado raso si le dispara a un delincuente, tiene que ser únicamente para neutralizarlo, a la pierna, al abdomen, a los brazos. Creo que no, yo creo que desgraciadamente por el mismo tema de derechos humanos, pero hay que proteger a los mexicanos, y desgraciadamente si lo llega a tirar a matar, para mí es algo que debe estar muy mal, porque son
narcotraficantes, para mí son narcoterroristas. El soldado es el que va a tener repercusiones legales. No, y por desgracia, si como dices, si él tira, pues entonces el soldado tiene repercusiones. Pero si a él le pasa algo, casi prácticamente dejan a su familia. O sea, si tiene familia es como que ahí está, ¿no? O sea, hizo su servicio, pues qué bueno. Fíjate que aquí hay una controversia a nivel nacional dentro de la población que es muy importante resaltar, ¿no? El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, él decía que, y está públicamente también los videos dando en sus mañaneras, que los delincuentes son humanos y se les debe de respetar y que tienen derechos y que no los podemos tocar y que no podemos violentarlos a ellos porque también son personas, serán asesinos y lo que quieran, pero pues no hay que hacer eso. Y desafortunadamente él se basa mucho en una estrategia que ya se implementó hace unos años en un gobierno panista y siempre dice que la guerra contra el narco no funciona, que Calderón derramó una sangre de la que ayudó. Entonces la población hoy en día dice, tiene razón, con Calderón fue peor, con Calderón había más muerte. Entonces, no, los delincuentes tienen derechos y hay que respetárselos y no podemos tirar a matar porque al final de cuentas son personas humanas. ¿Tú qué opinas respecto a las declaraciones del presidente? No, una verdadera... Eso para mí son insultos verdaderos a la nación, insultos verdaderos a las y los mexicanos, a los trabajadores que trabajan 10, 12 o hasta 16 horas al día, que se esfuerzan para ganarse el pan, que difícilmente llegan a fin de mes y que desgraciadamente llegan un grupo de delincuentes y les hacen cobro de piso. Tienen un taller, tienen un negocio de verduras, de frutas, un negocio algo honesto, local, algo familiar. Y llegan estos cabrones, y me disculparán el francés, pero llegan y les quitan su dinero. Entonces eso es algo verdaderamente despreciable. De hecho, si no mal recuerdo, en el 2022-2023, nuestro presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el presidente Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, hizo una iniciativa que en lo personal me gustó bastante, que es permitirle a los mexicanos comprar armas de fuego. Que tuvieran las familias mexicanas un arma para defenderse de estos criminales. Hubo muchas controversias, hubo muchas discusiones, se armó una polémica increíble, pero digo, un mexicano sí puede comprar un arma, pero son un sinfín de requisitos. Tiene que tener el servicio militar obligatorio, que también esa es otra iniciativa muy interesante del presidente Alejandro Moreno Cárdenas, que hablaba de hacer el servicio militar obligatorio para las y los mexicanos, todos parejos, todos igual, como Israel, como Taiwán, nada de bola blanca, bola negra, todos parejo. Que eso, mi consideración, es algo muy acertado. Pero todos parejos también sería hombres, mujeres. Sí, claro, así, si no me recuerdo, así venía redactada la iniciativa de nuestro presidente nacional, gran líder, pero sí, verdaderamente despreciable la política implementada y los discursos del presidente López Obrador, su política humanista, alejada del realismo, porque basan sus pensamientos en lo que creen que es y no en lo que realmente es. No saben enfrentar al narcotráfico, no saben combatir la delincuencia organizada. Es más, la misma delincuencia organizada y el mismo narcotráfico está usurpando el poder el día de hoy. Se encuentran en Palacio Nacional, se encuentran en las presidencias municipales y se encuentran en las gubernaturas. Muy de acuerdo contigo, porque de hecho, justamente hablando de lo de las armas, o sea, los calibres bajaron. En las regulaciones los calibres bajaron. Cuando, digo, aún así no creo que una persona normal pueda acceder tan fácil, ¿no? Y sin embargo, ahorita fue como ¿por qué bajas el calibre si de todas maneras no es fácil de acceder? O sea, eso es algo que yo no entiendo personalmente. Porque ahorita, hablando de nuestro presidente Alejandro Moreno Cárdenas dentro del Partido Revolucionario Institucional, acaba de dar una declaratoria. Y por supuesto yo claro que la apoyo, pero muchos mexicanos estuvieron en contra de las declaraciones del PRI respecto a la intervención de Estados Unidos para combatir el crimen organizado. ¿Tú qué opinas? Gran pregunta. Mira, en efecto, nuestro presidente Alejandro Moreno Cárdenas dijo que el Partido Revolucionario Institucional estaba a favor de que el gobierno estadounidense únicamente combata al narcotráfico. Esto debido a que hay una falta de gobernabilidad en la nación. Es por supuesto que el gobierno puede acabar, desmantelar y terminar con la delincuencia organizada, con los grupos delictivos. Mira, en el ejército,
Es un tema, digo, hay muchos que sí se sabe, digo, no es un secreto nacional y por eso se los comparto. Hay una área, se llama Sección Segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se dedica a hacer labores y trabajos de inteligencia y contrainteligencia. Por supuesto que nuestro Ejército Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, sabe dónde están ubicados los narcotraficantes, eso es algo más que obvio, pero hay una falta de voluntad del gobierno al combatir estos grupos delictivos. Y respecto a las declaraciones, bueno, la opinión pública que tiene la gente y que la misma presidenta de ese Palacio Nacional ha implementado en la ciudadanía, de decir que si dejamos pasar al ejército estadounidense se está violentando nuestra soberanía. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, sí, eso es hablando conforme a derecho. Si eso viola el que se acepte que el ejército estadounidense ingresa a nuestro territorio nacional y que opere, es una falta, es violar nuestra soberanía nacional. Para mí es perder el valor histórico que las y los mexicanos, que le han dado tierra, patria y libertad desde hace siglos a nuestra amada nación, se está perdiendo y se ha luchado desde hace tiempo. Desgraciadamente el día de hoy estamos en una situación, me atrevería a decir, crítica, porque las familias mexicanas no pueden seguir viviendo así y hacen falta personajes que realmente enfrenten y aniquilen al narcotráfico de una vez por todas, caiga quien caiga. La verdad es que a mí en la calle a veces luego me preguntan respecto a esto, y pues yo siempre les he dicho que si ustedes, independientemente del discurso populista, lo que diga la presidenta, que todo está bien, de que no hay problemas en la nación, de que el gobierno de Estados Unidos quiere venir por nuestros recursos, etcétera. Yo le he preguntado a personas, si ustedes van a sierras como Chiapas, etcétera, van con madres buscadoras y les dicen, oye, ¿quieres que el gobierno de Estados Unidos combata la delincuencia, el crimen organizado? Por supuesto que sí. Lo que ellos quieren es justicia. Lo que ellos quieren es recuperar a sus familias, a sus hijos desaparecidos, o por lo menos darles paz y justicia. Entonces, el que no se combata y el decir que todo está bien y no aceptar ayuda externa, pues las familias y el pueblo de México es el que sufre. Al final de cuentas, las consecuencias es para nosotros, porque si tú les preguntas a estas personas que están desesperadas por buscar justicia, ellos no les importa quién se las dé, si sea el gobierno de México, si sea el gobierno de su estado, si sean ellas mismas, o si sea el gobierno de Estados Unidos. Ellas los que quieren es justicia. Justo, claro que sí. Mira, hace unos días, de hecho fue la semana pasada, tuve una discusión en el elevador de ahí del Senado de la República con la senadora Andrea Chávez. Pésima mujer, despreciable, ¿no? Sí, fichita. Sí, cita de don Augusto, pero bueno, verás, le dije algo que verdaderamente me perturbó. Digo, esta mujer habla de que el gobierno entrega resultados positivos a la nación, de que la política en materia de seguridad pública es un éxito, cosa que es completamente una falacia. Porque ¿cómo vas a decir eso cuando no sales a la calle, cuando no sales con las madres buscadoras que están allá afuera pidiendo justicia, que están bajo el sol, que con sus propios recursos compran palas para escarbar tratando de buscar el paradero de sus hijos, que desgraciadamente es algo muy despreciable? Y creo que son estas personas a las que hay que apoyar, y como tú bien lo mencionas y muy acertadamente, ellos quieren justicia, vengan de donde venga. Ahora que mencionas a este personaje, la verdad, pues ella está acusada de campañas anticipadas dentro del estado de Chihuahua, y ella también está acusada de nexos con crimen organizado, como lo es su patrocinador, que todo el mundo lo sabe públicamente, actual senador de la República, y que le acaban de quitar la coordinación del grupo parlamentario de Morena, Dan Augusto López. Pues está acusado él de nexos con el crimen organizado, el famosísimo huachicol fiscal que se dio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se dio dentro de su gabinete interno. ¿Tú qué opinas al respecto?
No, mira, Andrea Chávez, una mujer muy despreciable en la política mexicana. A mi consideración, a título personal, diría que está al mismo nivel que la déspota corrupta y despreciable de Sandra Cuevas, que es una mujer que ha sido acusada de tener vínculos con la Choquiza. Exhibe su relación formal, una relación amorosa con un criminal, con Alejandro alias El Choco, que es algo verdaderamente despreciable. Pero regresando, Sandra Cuevas es otro tema totalmente diferente. Yo, de hecho, hace tiempo fui a meter una denuncia en su contra, pero bueno, no procedió. Andrea Chávez es un perfil muy reprobable en la política mexicana. Es una mujer muy arrogante que efectivamente ha sido señalada por tener vínculos con cárteles de la droga en nuestra nación. Es una mujer que es aliada de Adán Augusto López, que es un personaje que tenía su secretario de Seguridad Ciudadana en el estado de Tabasco cuando era gobernador. Un personaje que era líder de un cártel, o sea, digo, no voy a defender a los panistas ni mucho menos. Qué bueno que García Luna está en la cárcel, está preso. Qué bueno que se pudra ahí ese narcopolítico, pero también hay narcopolíticos en Morena y hay que señalarlos. Desgraciadamente mucha gente se aferra al pasado, dice, oye, no, a mí en lo personal mucha gente me dice, ay, no, tú eres un prianista, ¿por qué cuando estaba Calderón no decías nada cuando estaba Vicente Fox? Y yo les respondo, oye cabrón, pues cuando nacía Vicente Fox apenas estaba naciendo, cuando estaba Calderón tenía 5 años de edad, cuando estaba Enrique Peña Nieto iba en la primaria, me dieron las tabletas de la SEP, y ahorita estoy en política. Yo soy un político que conoce el pasado, conoce el presente, y me enfoco en el presente porque es el presente de las y los mexicanos. ¿De qué nos sirve mirar al pasado, ver a los políticos que ya están presos, que efectivamente hay muchos que siguen libres y que hay que señalarlos, hay que hacer ciertas investigaciones y que paguen por las atrocidades que le hicieron al pueblo mexicano, por todo lo que se robaron, por todos los actos que hicieron, etcétera? Pero también es muy importante, y no hay que dejar atrás de señalar a los políticos actuales de esta nación que son coludidos por el narcotráfico. No, es que el pasado está para aprender, no para enfocarse y quedarse. Aprender y señalar. Porque sí, claro, tampoco se puede callar. Sí, nomás se puede quedar así, pues claro que no. ¿Consideras que el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, no sabía que su secretario de Seguridad pertenecía y era el líder de la célula criminal conocida como La Barredora? ¿Tú crees que de verdad no sabía? No, mira, diría López Obrador, el presidente de la República está enterado de absolutamente todos los casos de corrupción de la nación. Entonces, si Adán Augusto no sabía que su secretario de Seguridad Ciudadana era un líder de un cártel criminal, bueno, pues qué clase de gobernantes tenía el estado de Tabasco que eran tan estúpidos, y me disculparán el francés, para no darse cuenta de algo de esa magnitud. Y si sí lo sabía, pues qué hijo de puta, ¿Crees que actualmente la presidenta de México esté haciendo algo para combatir el huachicol fiscal que se creó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Mira, el tema del huachicol fiscal para mí ha sido el mayor caso de corrupción que ha habido en la nación. Digo, Segalmex es un caso que, un desfalco millonario, como bien dice Anaya, Ricardo Anaya, él dice que Segalmex fue un putazo al erario público y a las y los mexicanos. Pero si Segalmex fue un putazo al erario público y a las y los mexicanos, oye, pues el huachicol fiscal es como si pusieran a pelear al Pitbull con, no sé, Miguel Torruco, oye, pues lo hace pedazos, O sea, es algo verdaderamente despreciable. Para mí el huachicol fiscal es un caso, digo, hay detenidos, hay marinos detenidos, hay gente involucrada, familiares involucrados del ex secretario de Marina. Es un tema que no debe de quedar impune y que debe de ser señalado. Y hablando de familiares corruptos e ineptos a mi gusto, ¿qué opinas de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Que por cierto también están señalados como temas de desvío de recursos con el Tren Maya. Se acaba de descarrilar uno donde hubo fallecidos lamentablemente y muchos heridos, y también se les señala con los nexos de huachicol fiscal y algunos hasta de La Barredora. ¿Qué opinas? No, Andrés Manuel, el hijo Andy Beltrán, Andy, no le gusta que le digan Andy, porque él es Andrés Manuel como su papá, Aquí respetamos. El Junior. Fíjate que
No, a mí verdaderamente me enoja bastante que hable mal de nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, que es uno de los políticos que más ha enfrentado a este gobierno, que ha dicho las cosas tal cual como son, ha señalado a narcopolíticos y dado una buena opción. Yo soy de la idea de que si uno es gobierno, que gobierne; si es legislador, que legisle; si es opositor, que proponga proyectos alternativos que ayuden a las y los mexicanos. Y eso es lo que hace nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas. Como bien dice Alito, que el Andy se lave la boca cuando hable de nuestro presidente. Este corrupto, cínico y descarado. Oye, pues no hay que irnos muy lejos. Apenas a inicios de este año estuvo el caso del descarrilamiento del tren interoceánico, que resultó con, si no mal recuerdo, 14 fallecidos y con más de 98 personas lesionadas, de las cuales había niños de 3 años de edad hasta adultos mayores de 86 años de edad. Y las listas, de hecho hablé del tema en TikTok y presenté datos de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Marina, que son datos oficiales del gobierno, y obviamente no faltaron los fanáticos políticos a decir, no, que son falsos y que eres un prianista, ¿no? Pero un tema verdaderamente despreciable. Y por ejemplo, respecto al tren interoceánico que se descarriló, que ellos dicen que no se descarriló, que se salió tantito de la vía, salieron políticos también nefastos de Morena a defender el tema, a defender al famoso Andy y a defender al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como lo es el senador Fernández Noroña, que decía que en todo el mundo se descarrilan los trenes y no por eso hay que señalar, ni atacar, ni decir que lo nuestro fue un problema, que fue algo natural y que tenía que pasar. ¿Qué opinas del senador y de sus declaratorias? Mira, el senador Noroña es el claro ejemplo, a mi parecer, de hipocresía política. Es un político que llegó a donde está combatiendo, haciéndose pasar por el Mesías después de López Obrador. López Obrador sí llegó, Noroña solo es un lamebotas a mi consideración. Y que desgraciadamente es tan hipócrita este político que si lo que pasaría en el gobierno actualmente hubiera pasado cuando este Noroña era opositor, puta madre, yo hubiera cerrado Reforma, yo hubiera hecho 1000 declaraciones, 1000 acusaciones, pero como hoy está en la Cámara de Senadores, como era presidente del Senado de la República, de nuestra honorable Cámara de Senadores, ya ha perdido la congruencia. Yo no sé si sea la edad, si sea su arrogancia, o si sea meramente que ellos no querían quitar los privilegios. Su pesar era que ellos no eran parte de los privilegios, que también es una cosa completamente reprobable. Y verás, algo que se me hace también muy despreciable es que haya habido corrupción en estas obras. Digo, a mí, en lo personal, el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que iba a conectar el puerto de Coatzacoalcos al puerto de Salina Cruz, era una obra, junto con el Tren Maya, que iba a servir para industrializar al sur de la nación, porque también se hicieron gasoductos, entre muchas otras cosas, y que haya habido corrupción en este tipo de obras que, digo, el Tren Maya, si no mal recuerdo, equivale al 0.7% del presupuesto de egresos de la Federación del 2024, algo así, bien una estadística, que es poco o nada. Entonces, que haya habido corrupción en esta cosa, en estas obras que iban a ayudar a la nación, se me hace algo muy nefasto y muy triste. Dicen por ahí que la corrupción también mata. Y, por ejemplo, nos estabas platicando ahorita respecto a una denuncia que le hiciste a una exalcaldesa, esta Sandra Cuevas. ¿De qué fue tu denuncia? ¿Por qué? ¿Y qué opinas de este personaje tan controvertido actualmente? Mira, Sandra Cuevas es la política con la que más me peleo en redes sociales. Es una mujer muy despreciable, muy arrogante. Yo voy mucho a la comunidad de Tepito, tengo varios amigos allí en la Morelos, calle 5, y hago recorridos en la Unión Tepito. Digo, no es la alcaldía, no es mi alcaldía,
pero los apoyo a estas personas y apoyo a levantar gestiones sociales con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, apoyo a mandar sus gestiones a la alcaldía, entre otras cosas, ¿no? Y me cuentan muchas cosas, como que Sandra Cuevas les dio despensas caducadas a comunidades de esta alcaldía, y es algo muy despreciable. Digo, la Unión Tepito es un grupo criminal que ha sembrado el miedo en la comunidad capitalina, pero Sandra Cuevas es un personaje muy despreciable. A mí, algo que me dio muchísimo gusto de cuando estaba el Frente Amplio por México, que se estaban decidiendo las candidaturas en el tiempo de precampañas, que Sandra Cuevas, el Frente Amplio, haya decidido excluir a Sandra Cuevas de participar en el proceso. Muy bien por el Frente Amplio, fue algo muy acertado. ¿Por qué? Porque, digo, Sandra Cuevas ha tenido nexos con el grupo criminal de la Choquiza. De ahí mi denuncia desgraciadamente no pasó y terminé hasta en el Ministerio Público por supuestamente alterar el orden público, pero digo, la gente que estaba en el Ministerio Público, en la Oficialía de Partes, para ser más exacto, muy incompetente, desgraciadamente, ¿no? Y yo soy un hombre que alza mucho la voz cuando algo está mal, ¿no? Digo, hay gente que hasta se ofende por eso, pero no importa, ¿no? Y creo que es muy importante señalar a Sandra Cuevas. Digo, he hecho varios videos de Sandra Cuevas, unos han tenido casi 4 millones de vistas, 500,000 likes, hablando de esta despreciable política que no debería de seguir participando en la vida pública de la nación. Bueno, pues para ir terminando, no sé, ¿alguna otra pregunta que tengas? Bueno, para finalizar, me gustaría conocer tus objetivos, hacia dónde quieres encaminar tu política juvenil, porque de cuentas pues, estás muy joven, prácticamente recién egresado, y actualmente pues operador político de la Magdalena Contreras, un liderazgo y un dirigente dentro de aquí del Partido Revolucionario Institucional reconocido. ¿Hacia dónde quieres llevar tu trayectoria política y profesional? Bueno, mira, tengo una estructura juvenil, bueno, una estructura pequeña. Son 8 chavitos con los que se están moviendo conmigo. Hacemos territorios en Álvaro Obregón y en Magdalena Contreras. Estamos levantando gestiones en mi alcaldía, que desgraciadamente hoy se encuentra un gobierno de Morena, y la gran mayoría de gestiones que levantamos a la ciudadanía las metemos a la alcaldía y no hacen nada. Digo, de todas las gestiones que hemos metido han sido alrededor casi 300 gestiones, que han sido bastantes, un gran trabajo, creo yo, que hemos hecho. Nos la pasamos luego en territorio, digo, todos los fines de semana salimos a recorrer las calles, a platicar con la ciudadanía, a escuchar sus problemáticas, y dependiendo de las problemáticas, hacer el debido escrito, las debidas juntas vecinales, para presentar una gestión a la alcaldía para resolver que falte el alumbrado, que haya un bache, que se inunda la calle, y al inundarse por las coladeras tapadas afectan locatarios, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo estoy muy interesado en servir a la gente de Magdalena Contreras y estoy convencido que tarde o temprano ese momento llegará. Ok. ¿Alguna otra pregunta que le quieras hacer aquí a nuestro invitado? Pues más que pregunta, me gustaría agradecerte de que nos hayas dado tu tiempo de estar aquí en este podcast. Personalmente, bueno, yo no conozco tanto de política, sin embargo, agradezco que me hayas dado este espacio. Entonces, no sé, ¿algo más? No, gracias a ustedes por invitarme, yo encantado, ¿no? Si a mí algo que me gusta hacer, no, yo soy bien perico, yo hablo, y para que me callen, hermano. Pues a ver, dinos cuáles son tus redes sociales para que te podamos seguir, buscar. Mi nuevo Instagram es alex.castemx, TikTok Alejandro Castellanos o Alex Politics. Igual los estaré poniendo en la descripción y en el video. Pues muchas gracias. Esto es un nuevo capítulo un poco diferente a lo que veníamos manejando. Nos centramos más en temas de política, seguridad, corrupción, etcétera. Espero les haya gustado y los esperamos el próximo episodio. Espero nos den su like, suscríbanse si les gustó y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Ahí está. Ahí le pones un logo de PRI.
Ahí está, mira. ¿Ya te parece bien? Pues ya qué, güey. Oh, chinga. Sí, ya, está bien. ¿Sí? No manches, sí está chido su equipo. Pensé que iba a ser nada más con cel. Y de hecho, Sí era invertido este, güey. traigo la placa de audio, güey. Tenemos Traigo dos la lap. equipos, pero ahorita como estamos acá, güey. No traigo micrófono porque como este güey tiene el suyo, entonces por lo general grabamos con el de él. Sí, claro. Pero sí tenemos cable, güey. No, Tenemos... tú me avisas, güey. Sí, nada más déjame ponerle el play, ya es tuya. Oye, ¿sí sales tú, güey? ¿Eh? ¿Sí sales tú? Ni Sí, te güey. veo. Nada más que me alejé porque no quiero que salga esto, güey. Ay, qué asco, güey. Pues ya estamos para allá. Pendejo. No te quiero cerca, güey. Ya sé que nada más. Déjame tener hijo mi larguita, güey. Ya podemos empezar, ¿eh? Ya dile que sí, güey. Ya te le contesto. A ver si ya lo puedes ver. ¿Cuándo el otro? El otro sigue grabando. Pero de todas maneras, Eso lo cortamos. ajá, sí, no te preocupes. ¿Ya sigo? ¿Sí, güey? Eso no cortos de algo más y ya. Nosotros te lo cortamos, güey. Eso no es